Entonces, Ruth capítulo 2, Ruth capítulo 2. Y estamos en el capítulo 2 porque la semana pasada terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, si la semana pasada terminamos el capítulo 1, estamos en el capítulo 2. Pero es importante, a menudo, cuando comenzamos un nuevo capítulo, que veamos de dónde hemos venido, ¿verdad? Y de dónde hemos venido es de Moab, ¿verdad? Sabemos que Noemí, Elimelech, su esposo, sus dos hijos, en un tiempo de hambruna, en un tiempo en el que no había pan en Belén en particular, pero pensamos que en Israel en general, en el tiempo de los jueces, Elimelech se llevó a su familia y emigraron a Moab. Estuvieron allá 10 años. Hasta que finalmente Noemí escucha que Dios ha bendecido a su pueblo y decide que se va a devolver. Pero cuando se va a devolver, para entonces ya ha perdido a su esposo, ya ha perdido a sus dos hijos, y las únicas que están con ella son sus dos nueras. Las dos nueras parece ser que parten juntamente con ella para volver a Belén, pero ella persuade a una de ellas a que se quede en su tierra, que se quede con su propia parentela, a que se quede y no se vaya con ella, porque una de las cosas que ella como suegra tendría que, de lo que tenía que encargarse es, si tuviera más hijos, darle uno de esos hijos a su nuera viuda para que ella se casara con ese hijo y así los dos pudieran tener descendencia para el muerto, para el difunto. Sin embargo, Noemí no tenía hijos y ya estaba bastante avanzada en edad como para no esperar volver a tener hijos. Y si ustedes se acuerdan, en un momento dado le dice a Ruth: mira, si yo pudiera casarme ahorita mismo y tener un hijo ahorita mismo, ¿te ibas a quedar viuda hasta que él creciera y te pudieras casar con él? Y pues obviamente que la respuesta era no, pero ella estaba tratando de persuadir a Ruth a que se devolviera a su tierra. Pero Ruth, convencida de que tenía que estar con Noemí, le dice en el capítulo 1 de Ruth, le dice: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo; donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún si acaso llego a dejarte sola. Y le promete a Noemí que solo la muerte las iba a poder separar. Así es que, viendo Noemí que no iba a persuadir a Ruth para que se quedara, entonces decide que va a volver con ella a Belén. E inmediatamente cuando empieza a entrar en la ciudad de Belén, cuando empieza a entrar a su ciudad, la gente le empieza a reconocer y empiezan a verle y dicen: oye, que esta no es Noemí, la que se había ido de entre nosotros y ahora está volviendo. Y Noemí, que quiere decir placentera, les dice: ya no me llamen más Noemí, porque no soy nada placentera, llámenme Mará, que quiere decir amargura, porque el Todopoderoso me ha hecho vivir una vida muy amarga. Sí, había salido con las manos llenas, había salido con un esposo, con dos hijos, había salido con una visión de un futuro próspero, agradable en Moab, y se había encontrado en su lugar un tiempo bastante difícil, al perder a su esposo y perder a sus hijos y tener que volver ahora con las manos vacías a Belén. Entonces volvió de Moab y estaba acompañada de Ruth, su nuera, y recordemos que Ruth era moabita. Y nos quedamos la semana pasada en el versículo 22, en donde al final del versículo 22 del capítulo 1 dice: llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Ahora, nosotros podríamos decir, pues, fue casualidad que llegaran cuando estaba la cosecha, pero no, vamos a darnos cuenta aquí hoy que no fue casualidad que llegaran cuando estaba la cosecha. Vamos a ver aquí que la mano de Dios de alguna manera estaba involucrada en todo ello, que Dios sabía lo que estaba haciendo, y que Dios tenía un plan para Noemí y tenía un plan muy especial para Ruth. Ahora, cuando decimos que Dios tiene un plan, no quiere decir que Dios esté en control de todo, ¿sí? A menudo la gente dice: no te preocupes, Dios está en control. Y la gente que está pasando por dificultades dice: bueno, pues si Dios está en control, entonces ¿por qué no hace algo acerca de lo que me está pasando? Porque Dios no es un titeretero. Dios no es alguien que está moviendo los monitos en un pizarrón, que los está haciendo que hagan lo que Él quiere que hagan. Dios le ha dado libre albedrío al hombre.
Y Dios puede en un momento dado poner obstáculos, circunstancias para llevar al hombre a que haga su voluntad, pero finalmente el hombre es el que tiene que decidir si va a hacer lo que Dios le está llamando a hacer o no. Todos nosotros tenemos la habilidad para decirle no a Dios. Dios no nos va a obligar a ninguno de nosotros a cumplir su voluntad. Él nos va a revelar su voluntad, Él va a poner circunstancias en nuestra vida que quizás nos ayuden a ver cuál es su voluntad, pero nosotros vamos a tener que tomar la decisión si lo vamos a hacer o no. Nosotros somos responsables de ello. Pero como vamos a ver aquí, yo creo que si nos damos a la tarea no solamente de buscar su voluntad y de encontrarla, sino de llevar a cabo su voluntad una vez que la pone delante de nosotros, haríamos bien en cumplir con esa voluntad, aunque en el momento quizás no nos guste mucho lo que nos ha revelado. Entonces es lo que vamos a ver en el libro de Ruth. Dios está en control finalmente, Dios sabe todo lo que va a pasar, pero Dios no nos mueve como títeres. Dios nos deja que hagamos lo que nosotros vayamos a decidir hacer, dadas las circunstancias en las que estamos y dadas las cosas que tenemos delante de nosotros. Hoy en el capítulo 2, noten cómo comienza aquí el capítulo 2 de Ruth, en donde se nos dice: Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Esta información va a resultar bastante importante más adelante. Este asunto de que este hombre, Booz, no sé si en su Biblia diga Boaz o algo así, pero en mi Biblia, Reina Valera Contemporánea, lo llama Booz. Y el hecho de que haya sido un familiar del marido de Ruth es muy importante, porque este familiar que vamos a ver aquí va a ser finalmente alguien que dentro de la vida de Ruth va a ser una imagen de Jesucristo, porque va a ser el único que va a poder redimir tanto a Ruth como a Noemí de la situación en la que se encontraban. Así como Jesucristo es el único que nos puede redimir a nosotros de la situación en la que nos encontramos. O el único que pudo habernos redimido de la situación en la que nos encontrábamos si ya hemos creído en Él y ahora Él es nuestro Señor y Salvador. Estábamos nosotros vendidos al pecado, esclavizados al pecado. Pero Él viene y nos redime con su sangre, nos compra con su sangre y nos libera de esa esclavitud en la que estábamos al pecado. Entonces, esta información va a resultar otra vez importante más adelante. Así es que no se les olvide el nombre de Booz y que era pariente de Elimelech, el marido de Noemí. En el versículo 2 sigue diciendo: un día Ruth le dijo a Noemí. Noten, aquí está ahora Ruth, la nuera, diciéndole a Noemí. Hasta aquí hemos visto cómo Noemí es la que le ha estado diciendo a Ruth. Pero ahora vamos a empezar a ver un cambio en el cual ahora la nuera le va a hacer saber cosas a Noemí que ella quiere hacer. Y Noemí, cuando vea lo que ella quiere hacer, sabiendo cómo Dios obra y sabiendo acerca de este pariente y todo lo demás, va a empezar a mover a Ruth a que siga con el paso, los pasos o el camino que Dios está poniendo delante de él. Versículo 2 de nuevo: un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo para recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Vemos aquí la dedicación que Ruth tenía para con Noemí. Ruth podría haber dicho: ¿sabes qué, suegra? Voy a ir a hacer esto. ¿Sabes qué? Necesitamos esto, aquello, entonces voy a hacer lo que pueda hacer para poder obtener lo que necesitamos. Pero no, va primero con Noemí y le dice: déjame ir al campo. Déjame ir a ver si puedo recoger espigas. Voy a ir detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y al ver Noemí lo que Ruth iba a hacer, Noemí le respondió: ve, hija mía. Noten que ahora ya no es solamente su nuera, ahora es su hija. La ha adoptado como tal. Era algo que se hacía en la cultura antigua, en las culturas orientales. De nuevo, ella debía haberse casado con un hermano de su esposo, si es que Elimelech y Noemí hubieran tenido otros hijos. Ya pudiera haberse regresado con sus padres a su casa, pero decidió que iba a seguir a Ruth, y Ruth se sentía responsable de ella. Ahora, ¿cuánto tiempo habrían estado ya en Belén?
La verdad es que no se nos dice. Pero un día hubo la necesidad de buscar qué comer. Y Ruth le pidió permiso a su suegra para ir a espigar. Espigar quiere decir recoger espigas. Y de nuevo aquí tenemos algo curioso, porque aquí Ruth, sin saber, de hecho está haciendo lo que la ley decía que se debía hacer cuando una persona era pobre. Cuando una persona era pobre, cuando una persona no tenía para comer, cuando una persona había tenido que vender todas sus propiedades, su casa, sus terrenos, sus animales, por causa cualquiera. Todos creo que hemos pasado en algún tiempo de nuestra vida que necesitamos dinero de urgencia para algo y buscamos algo que vender, buscamos algo que empeñar, le pasa a todo mundo, ¿verdad? Y Ruth estaba en esa situación aquí, ¿sí? Y Ruth va a ir a hacer algo que de hecho la ley judía mandaba que los que eran pobres, los que habían perdido todo, podían hacer cuando estuvieran en ese tipo de necesidad. Pero quiero que sepan algo, Dios no deja nada a la casualidad. Dios ha planeado absolutamente todo lo que el hombre necesita saber y hacer para poder vivir una vida en la cual si hacen su voluntad, si cumplimos con su voluntad, todo va a ser mejor para todos. Tanto para el que tiene mucho, como para el que tiene poco, como para el que no tiene nada. Porque Dios no deja sin provisión a su pueblo. Dios no deja sin provisión a sus hijos. Dios siempre va a proveer para ellos de una manera o de otra. Y Él había estipulado ciertas cosas en su ley que iban a ayudar a que el pueblo de Israel se encargara de sus propios pobres, a que el pueblo de Israel se asegurara que todo israelita tuviera siempre lo suficiente para comer. No se lo iban a dejar al gobierno, no se lo iban a dejar al programa de asistencia pública, no se lo iban a nada de eso. Se iban a encargar ellos mismos de que sus propios compatriotas tuvieran todo lo necesario para comer, cuando menos. No tuvieran todo lo que quisieran, pero sí todo lo necesario, cuando menos para comer. Y eso es algo muy importante que debemos de darnos cuenta nosotros, porque a menudo vivimos en una sociedad en la que queremos que el gobierno haga todo por nosotros. Y el gobierno, los que hemos tenido alguna experiencia con él, sabemos que el gobierno no es bueno para hacer muchas cosas, ¿verdad? Excepto para crear burocracias, excepto para enriquecerse ellos mismos, excepto para descuidar a los que verdaderamente necesitan. Y de alguna manera los que no necesitan, pero sí saben hacer trampa, reciben lo que los que sí necesitan deberían recibir. Tengo una tía, soltera, ya muy mayor ella, ¿ok? Pero soltera. Trabajó toda su vida aquí en Estados Unidos, llegó el momento de retirarse, se fue a México, como es el sueño de todo, bueno, no todos, muchos mexicanos, ¿verdad? Volverse a la tierra, volverse al terre, ¿verdad? Y ahí tener su casa y todo, y se volvió a su casa. Pero empezó a enfermarse. Y le dijeron, pues, tú eres ciudadana americana porque había nacido aquí. Deberías de ir al departamento de tal o cual y de aquella cosa y pedir que te ayuden con tu enfermedad y te den todas las cosas que como ciudadana tienes derecho a tener. Pues fue. Y pensó que después de haber trabajado toda su vida y después de haber contribuido al Social Security, después de haber contribuido a todas las aseguranzas para las que uno contribuye, ¿verdad? Porque pagamos impuestos por un lado y por otro, porque supuestamente cuando estemos viejitos se van a encargar de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo van las cosas? Ay, Dios. Yo creo que mejor les voy a decir, dénmelo a mí, yo me encargo de ello, porque como van las cosas parece que no va a haber, o lo que haya no va a alcanzar. Pero en fin, ese es otro tema. Entonces va mi tía y pide la ayuda, ¿y qué creen? No califica. ¿Pero por qué no calificas? Bueno, pues porque en toda tu vida ganaste tanto dinero y pusiste tanto en Social Security, pero ese dinero, porque eres soltera, no tienes hijos, no tienes a quién mantener, no tienes nada, es suficiente para ti para que puedas encargarte de tus propios gastos. No le ayudaron. El gobierno quiere que para todo califiquemos, ¿verdad? Nosotros deberíamos de calificarlos a ellos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Sí podemos calificarlos con nuestro voto, ¿ok? Pero eso es...
tenemos que esperar nosotros 2 años para eso. Ya lo pasado, ¿verdad? Ya lo que pasó. Pero en fin, podemos calificarlos. Pero el gobierno no tiene la habilidad, nunca lo ha tenido, ¿sí? Porque el gobierno no sabe qué hacer con tanto y empieza a despilfarrarlo por todos lados. Esa nunca fue la idea de Dios. La idea de Dios, el diseño de Dios era que los ricos de una nación se encargaran de los pobres de esa nación. Que los que tenían en una nación compartieran con los que no tienen en esa nación. No el gobierno. Ahora debemos aclarar algo, que los judíos vivían en una teocracia. En otras palabras, ellos eran gobernados por Dios, ¿verdad? Nosotros vivimos en todo menos una teocracia. Decimos que vivimos en una democracia, pero en realidad no es una democracia, es una república, ¿verdad? Y de nuevo, no me quiero meter en la política, ¿verdad? Ya bastante problemas me meto cuando hablo de la Biblia, porque, ¿verdad? Mucha gente dice, no hables ni de religión ni de la política. Pues son mis 2 temas preferidos de hablar, ¿verdad? Por eso cuando voy a casa de mis padres, entro por una puerta y un par de horas y salgo por la otra, porque nunca estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero es otra historia. Pero Dios había preparado todo esto, anticipando esto, había preparado todo esto y les había dejado claramente instrucciones a los que tenían tierras, a los que tenían ganado, a los que tenían suficiente para sí mismos, que ayudaran a los que no tenían. De hecho, noten lo que les dice en Deuteronomio capítulo 24, comenzando con el versículo 19, Deuteronomio 24, comenzando con el versículo 19, les dice, cuando ciegues el trigo de tu campo y dejes algún manojo en el campo, no regreses a recogerlo, déjalo ahí, noten, para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todo lo que hagas. Cuando sacudas tus olivos, no recorras todas las ramas que dejes tras de ti. Déjalas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Versículo 21. Cuando vendimias tu viña, las uvas, no rebusques lo que se haya quedado. Déjalo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Versículo 22 les dice, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, por tanto, yo te mando que actúes así. Entonces, ¿se fijan lo que les está diciendo? Cuando ustedes, los que tienen campos, los que tienen sembradíos de trigo, cebada, como en el caso en el que estamos viendo ahorita ahí en el libro de Ruth, los que tienen viñedos, los que tienen olivos, sí, cuando cosechen todo eso, no lo cosechen todo, dejen algo en los árboles, dejen algo en los viñedos, dejen algo en los campos, átenlos y déjenlo ahí. ¿Para qué? Para aquellos que son pobres, aquellos que tienen necesidad, aquellos que tienen hambre, que no tienen la manera de sostenerse a sí mismos por una razón u otra, ¿sí? Puedan ir y puedan colectar estas cosas y puedan comer así. En Levítico 19 y el versículo 10 les vuelve a decir casi lo mismo, les dice, no rebusques tu viña, ni recojas las uvas que se te caigan, déjalas para los pobres y los extranjeros, yo soy el Señor tu Dios. En otras palabras, de nuevo, la misma situación, ¿sí? Deja algo ahí, ¿sí? Para que aquellos que tengan hambre, aquellos que sean pobres, aquellos que no sean tan afortunados como tú, puedan llegar y comer libremente, puedan llegar y comer gratuitamente. Y yo pisqué uva por mucho tiempo, ¿sí? Y andaba de surco en surco piscando uva. Y los mayordomos siempre andaban detrás de nosotros, viendo que no dejáramos ni un racimo que estuviera listo para podar, para cosechar, para asegurarnos que no dejáramos. También coseché espárrago por mucho tiempo y andaban detrás de nosotros que no dejáramos ningún espárrago que estuviera de la medida que debía ser el espárrago listo para el mercado, y así sucesivamente. Pero Dios les había dicho, déjenlo ahí. Inclusive les dijo que cada 7º año no hicieran nada en sus campos, no trabajaran en lo absoluto, sino que los dejaran que crecieran, nacían la buena de Dios, por así decirlo, precisamente para que los pobres pudieran comer. En Éxodo capítulo 23, los versículos 10 y 11, noten lo que les dice: sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años. Pero el 7º año lo dejarás sin sembrar, para que de ella coma, note, la gente pobre de tu pueblo, y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña
y con tu olivar. En otras palabras, 6 años iban a sembrar, iban a cosechar, 6 años iban a poder obtener la cosecha, dejando parte de ello para los pobres, pero el 7º no iban a hacer absolutamente nada. Todo el año iban a descansar. ¿Cuántos necesitan un año de descanso de su trabajo ahorita? Yo sé que yo sí. Yo creo que yo podría tomarme 2 años. No, ¿qué digo 2? 3 años sin tener que trabajar. ¿Sí? Y les dijo, ese 7º año no trabajen, quédense en su casa, dejen que las milpas, como dice mi papá, crezcan por sí solas, dejen que el trigo crezca por sí solo, dejen que la cebada crezca por sí solo, que los olivares crezcan por sí solos, que los viñedos crezcan por sí solos, y no cosechen nada. Dejen que los pobres, los huérfanos y las viudas vayan y coman de esos campos. Vayan y se satisfagan, tengan todo lo necesario. Y saben que esta era la forma en la que Dios había hecho provisión para los pobres. El pueblo mismo se encargaba de que todos tuvieran que comer, aun cuando no tuvieran medios para hacerlo. Noten que no había centros de acopio a donde la gente iba para que se les repartiera lo que necesitaban, sino que tenían que ir y hacer el esfuerzo de trabajar para poder tenerlo. ¿Se fijan? No le dijo el Señor a su pueblo, hagan centros de acopio, hagan montones de comida y luego busquen a los que son pobres, a los que no pueden trabajar, a los que no tienen la habilidad, búsquenlos y vayan y llévenles. No, la gente que necesitaba tenía que ir a los campos, tenía que ir a recoger, tenía que ir a trabajar para tener que comer. Y saben que esta es una fantástica manera de ayudar a los pobres. Es una manera fantástica de ayudar a los pobres, darles un trabajo que tengan que hacer para que puedan recibir las cosas que necesitan, para que no se acostumbren a recibir las cosas así nada más, porque sí, sin ningún trabajo. Porque ¿saben qué? Y se los digo porque si a mí me hicieran eso, yo no me levantaría nunca, ¿sí? Si no tuviera que levantarme para ir a trabajar y tuviera que contar con que alguien me iba a mandar comida cada semana o cada mes, o me iba a mandar un cheque cada mes o cada año o algo, ¿saben? Yo no me levantaba para nada. Ahí me quedaba yo. Y luego lo gastaba todo para no tener lo suficiente para que me dieran más. ¿Sí? Pero eso no era lo que Dios quería. ¿Sí? Dios quería que los mismos judíos que tenían la posibilidad de ayudaran a los pobres, pero Dios quería también que los pobres fueran y buscaran aquello que Él estaba proveyendo para ellos. ¿Sí? De nuevo en Deuteronomio capítulo 15, los versículos 7 y 8, noten lo que el Señor les dice a los judíos ahí. Cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, algunos de tus compatriotas se encuentren necesitados, no endurezcas tu corazón, ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y préstale lo que le haga falta. ¿Saben que ese debe ser nuestro corazón también? Como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como aquellos que Dios nos ha bendecido con muchísimas cosas, ¿sí? Con muchísimos bienes. Y estoy seguro que muchos de nosotros, aun cuando no seamos ricos, tenemos más que muchas otras personas que viven en otros lugares del mundo. Tenemos más que aquellos que están saliendo de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y todo eso tienen. Tenemos mucho más que ellos, tenemos mucho más que mucha gente que vive aquí al cruzar la frontera en Tijuana y mucho más de lo que tienen mucha gente que vive al cruzar la frontera en Mexicali y mucho más a través de toda la frontera. Sí, nos ven a nosotros y nos ven como ricos, ¿no es cierto? Vamos a visitarlos y vienen a visitarnos parientes de todos lados para ver qué les trajimos. Me acuerdo cuando mi papá y mi familia íbamos a visitar a la familia a Mexicali, salían parientes de todos lados, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Pero debemos de ser así, debemos no apretar nuestro puño cuando alguien, especialmente de nuestra iglesia, especialmente alguien que es nuestro compatriota, tiene necesidad. Vamos a abrir nuestra mano y con generosidad prestarle a lo que le haga falta. Ahora el Señor nunca nos va a permitir dar más de lo que Él nos da a nosotros,
Sí, porque nunca vamos a dar más nosotros de lo que Él nos da. Jamás. Aunque quisiéramos, aunque nos propusiéramos hacerlo. Sí, porque siempre vamos a estar viendo qué tanto vamos a dar y para qué lo vamos a dar y a quién se lo vamos a dar y cómo lo van a usar y si van a ser fieles mayordomos de ello. Y empezamos a mirar todas estas cosas y finalmente decidimos no dar. Es como cuando vamos al restaurante y vamos a decidir si vamos a dejar propina o no, ¿verdad? Algunos de nosotros somos así, ¿sí? Empezamos a evaluar el servicio, ¿verdad? Cuando llegué me sentaron luego. Cuando me sentaron, vino mi mesera y me ofreció agua. Yo llegó con vasos de agua. Me trajo y me puso una canasta de pan ahí. Tuve que esperar 15, 20 minutos para que viniera a preguntarme si ya iba a ordenar o no, ¿verdad? Y cuando hice la orden, me la trajo en un tiempo. Y empezamos a evaluar el trabajo de las personas para ver si merecen o no el dólar que les vamos a dejar. Ayer fuimos mi esposa y yo a un restaurante. Y ahora en los restaurantes les dicen, ¿verdad?, cuál debe ser la propina, ¿verdad? Y le ponen, antes en mis tiempos era el 10%, ¿verdad? Y eso era, ¿verdad? Pero luego le subieron al 15%, ¿ok? Pero ahora ¿saben con qué comienzan? Con el 18%. Así es que va uno y le dan el recibo y ya tiene ahí la propina sugerida, ¿verdad? 18% y es tanto. 22% y es tanto. 30% y es 30%, ¿en serio? Pero lo vemos y yo me puse a pensar ayer, ok, sí, llegó con agua, con hielo y luego le pedimos un vaso y nos trajo revolada y luego cuando tomó la orden la tomó bien como la debía tomar y nos trajo exactamente lo que le pedimos. ¿Cómo la ves, Ani? ¿Le dejo todo el 18% que? Y mi esposa siempre me está, deja lo que dice ahí que tienes que dejar. Porque siempre estamos evaluando, ¿verdad? Dios no nos pide que evaluemos. Dios nos pide que si vemos una necesidad, suplamos para esa necesidad. Y Él siempre nos va a dar más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. En el Salmo 41 y el versículo 1 se nos dice, dichoso aquel que piensa en los pobres. En los días malos, el Señor, ¿qué? Lo ayudará. ¿Cuántos queremos que el Señor nos ayude en los días malos? Todos queremos que el Señor nos ayude en los días malos. Entonces, una de las cosas que debemos de tener en mente como cristianos, como pueblo de Dios, es que debemos de pensar en los pobres cuando nos está yendo bien. Luego noten lo que dice en Proverbios capítulo 19 y el versículo 17. Dice, dar algo al pobre es dárselo ¿a quién? Es dárselo al Señor. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que cuando ve a alguien con hambre, cuando ve a alguien que necesita de comer, si le da a él o ella de comer, de hecho se lo está dando a Dios. Y noten, el Señor sabe pagar bien el bien que se hace. Dios es el dueño de toda la tierra, todo lo que hay en ella. Dios es el dueño de todos los montes y de todo el ganado que hay en la tierra. Si alguien tiene para recompensar a aquel que sigue su palabra y a aquel que hace lo que la palabra le dice hacer, es Dios. Y nunca debemos de tener temor de que si hacemos lo que Dios nos dice en su palabra que hagamos, que Él no va a cumplir su lado de la ecuación, que Él no va a cumplir su promesa. Tenemos que confiar en que Él lo va a hacer. Sí, porque tenemos que, recuerden lo que les he dicho constantemente, no se trata solamente de creer en Dios, se trata también de creerle a Dios. ¿Sí? Pero de nuevo también podemos ver aquí en este sistema que ayudaba a los pobres, ellos también tenían que mantenerse activos y trabajar para obtener su comida. Era una manera para que proveyeran para sus familias, para sí mismos, de una manera digna. Sí, el trabajo nunca le hizo daño a nadie. No les voy a preguntar, no les voy a decir que alcen la mano, pero estoy seguro que todos aquí, la mayoría, trabajamos. ¿Alguna vez se han enfermado por ir a trabajar? No. Nos enfermamos porque hay un compañero enfermo que anda desparramando microbios por todos lados. Nos enfermamos porque quizás nuestro trabajo nos lleva a andar en lugares en donde pudiéramos ser contaminados con algo. Pero por el solo hecho de ir a trabajar, nadie nos hemos enfermado. Al contrario, el trabajo nos hace sentirnos útiles, el trabajo nos hace sentirnos como que tenemos algo que contribuir, como que tenemos algo que dar. Y cuando recibimos el cheque, sea chequezote o sea chequecito,
Nos sentimos contentos de que Dios nos haya dado el talento y la habilidad para poder ganarnos la vida y así mantener a nuestra familia. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No quiere menospreciar ni menosvalorar a la persona, quiere que la persona sea útil. Y fue así desde el principio. Fue así desde el principio. Adán y Eva, ¿dónde los puso Dios? En el paraíso. Y ya había árboles con todo tipo de fruta, ¿no es cierto? Todo tipo de fruta. Ya estaban los árboles ahí, ya tenían fruta, ya estaban listos para comer. Pero ¿qué les dijo el Señor cuando los pone en el huerto? Les dice, ahí está el huerto, ahí está el paraíso. Vayan y coman hasta que se harten. Nunca se van a tener que preocupar por qué comer. Vayan y coman hasta que tengan que aflojarse el cinto. No les dice eso, ¿saben que no les dice eso? Miren lo que les dice en Génesis capítulo 2, los versículos 15 y 16, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo cuidara. Iba a tener que cultivarlo, iba a tener que agarrar el asadón, iba a tener que agarrar la pala. Iba a tener que agarrar las herramientas que alguien que cuida de una hortaliza tendría que usar, y tenía que cuidar el huerto en el que Dios lo había puesto para poder mantener el huerto. Lo puso a que lo cuidara también. Versículo 16 dice, y Dios el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto. Cultiva, cuida, cada cosecha puedes comer de todo árbol del huerto. Y luego nosotros sabemos lo que siguió, así es que lo vamos a dejar ahí por ahora. Ahora, en el Nuevo Testamento también se nos habla de la necesidad de trabajar para poder comer. ¿Sí? Se habla de la necesidad de trabajar para poder comer. Pablo les escribe a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, comenzando con el versículo 7. Les dice, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajábamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo. Noten, Pablo está diciendo, no es que no tuviéramos derecho de que ustedes se encargaran de nosotros. Tendríamos el derecho como apóstoles, los siervos del Señor, teníamos ese derecho. Pero nos dice, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Versículo 10 dice, cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice la segunda parte? Que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Se ve usted? Entonces Pablo está diciendo, miren, yo podría haber no trabajado, yo podría haberme esperado que ustedes me mantuvieran, pero no lo hice. No lo hice porque no quise ser carga para nadie. ¿Sí? Y es más, el que no trabaje, ¿saben qué? Que no come, que no coma. En el tiempo de los tesalonicenses, Pablo les había ido a enseñar acerca de la eminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y como se les dijo que el Señor Jesucristo iba a volver en cualquier momento, ¿qué cree que hicieron muchos de ellos? Dejaron de trabajar. Pues si va a venir el Señor Jesucristo, ¿para qué trabajo? Si va a venir en cualquier momento, mira, mejor me quedo aquí sentado y al cabo que en cualquier momento llega y nos vamos y ya no tengo que trabajar, ya no tengo que hacer nada. ¿Sí? Y yo le pido al Señor que venga antes de que pague yo todas mis deudas. No, claro que no. Yo le pido al Señor que me ayude a pagar todas mis deudas antes de que venga, para no dejarle cuentas a nadie. ¿Sí? Pero eso era lo que estaban haciendo, estaban dejando de trabajar, y Pablo está diciendo, no, está mal, el que quiera comer debe trabajar. Y así también los pobres del tiempo de Ruth, como ella lo estaba haciendo, tenían que trabajar. Sí, se les estaba dando la oportunidad de tener el trigo, de tener las uvas, de tener las aceitunas, etcétera, etcétera, pero ellos tenían que ir a recogerlas. Pero no solamente eso, sino que se les estaba dando la oportunidad de hacerse personas emprendedoras.
¿Por qué? Porque las espigas que se cosechaban, las uvas que se colectaran, las aceitunas que recogían, etcétera, etcétera, se podían cambiar por otros tipos de provisiones que obviamente no iba a haber en el campo, como leche, queso, una cabra, por ejemplo, para hacer una birria de chivo ahí un día, ¿verdad? Se podía vender también, y así obtener dinero para solventar los gastos de otras cosas. Pero noten, ese fue el plan que Dios tenía. No se le dejó al gobierno, se le dejó al mismo pueblo a que se encargara de los pobres. Y así nosotros también, como cristianos, tenemos que encargarnos de nuestros pobres también. Tenemos que estar dispuestos a dar, tenemos que estar dispuestos a compartir, tenemos que estar dispuestos, pero también ellos tienen que estar dispuestos, ¿verdad?, a hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ahora muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no se sigue haciendo eso, pastor? ¿Saben por qué? ¿Por culpa de quién? Por culpa del gobierno. Los restaurantes, ¿saben qué tienen que hacer con toda la comida que les queda? Echarla a la basura. Echarla a la basura. Podrían muy bien recogerla y guardarla en recipientes y todo eso, que llegara alguna organización que alimenta a pobres, que alimenta a los que no tienen casa, etcétera, etcétera. Pero luego ellos se hacen responsables si alguno de las personas que comen, ingieren esos alimentos se enferman. ¿Sí? Hay tiendas que caduca comida, que normalmente la fecha de caducidad es una fecha que le ponen artificial, puede durar otra semana todavía más con esa misma comida. Por ejemplo, yo me tomo la leche aunque tenga una semana después de la fecha de caducidad. No la voy a tirar, oiga, me queda medio galón de leche, no la voy a tirar. Le doy una probadita y sabe que todavía sirve. Pero ¿saben qué tienen que hacer con todas esas cosas? Las tienen que, así nuevecitas, sin abrirse, las tienen que echar a la basura. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que regular todas estas cosas. Entonces el gobierno a veces, en lugar de ayudar, estorba para que la gente que no tiene pueda tener. Pero ya más vale que deje de hablar del gobierno, si no van a venir por mí un día de estos y me van a checar el reporte de Income Tax 2 y 3 veces y luego me van a hacer una auditoría para ver qué onda. Pero en fin, ese es el sistema que Dios había impuesto. Y de nuevo, si nos apegáramos a los sistemas que Dios ha impuesto en su palabra, ¿cuánto más fácil sería la vida para todo el mundo? ¿Cuánto más fácil sería la vida para todos? No tendríamos ningún problema con encargarnos de las personas que necesitan. Mejor ni seguimos hablando de eso. Versículo 3 de Ruth capítulo 2 dice: Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y luego noten, me encanta la segunda parte del versículo, dice, en la Biblia Reina Valera Contemporánea dice: y resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Noten, Ruth, de nuevo, no se quedó en su casa a esperar que algo sucediera. Había una necesidad, había algo que ella podía hacer para suplir su necesidad. ¿Y qué hace? Se dispone a ir a hacerlo. No se espera. No dice: Dios, por favor, tenemos mucha hambre, tráenos algo que comer. Tráenos algo para que podamos alimentarnos. No, ella ve la necesidad, ve que hay algo que ella pueda hacer para poder cubrir esa necesidad, y va y lo hace. Pero me encanta el hecho que dice ahí: y resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Y resultó implica que fue por casualidad. Es como decir: y por accidente llegó al campo de aquel que era familiar de Elimelech. ¿A ustedes qué dicen? ¿Fue por accidente? ¿Resultó que así fue? ¿Fue pura casualidad que llegó a ese campo? No creo que haya ninguna duda en ninguno de nosotros que esto no podía ser sino la dirección providencial de Dios. Dios estaba proveyendo para ella. Dios sabía de lo que ella y Noemí tenían necesidad. Desde antes de que Noemí y Ruth se vinieran de Moab, Dios ya sabía lo que iban a enfrentar. Dios ya sabía lo que iban a necesitar. Y Dios había estado preparando todo para que cuando llegaran, ellas tuvieran todo lo que necesitaran. ¿Saben qué, mis hermanos? Tenemos que
Tener fe en que Dios ya sabe lo que necesitamos aún antes de que nosotros nos demos cuenta de que lo vamos a necesitar. Tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios es nuestro Padre y sabe darnos buenas cosas, que Dios es nuestro Padre y sabe de lo que vamos a tener necesidad. No debemos afanarnos tanto por todas esas cosas que a veces nos quitan el sueño. No debemos afanarnos tanto por todas esas cosas que a veces sentimos que necesitamos. Si las necesitamos y las necesitamos de verdad, ¿saben qué? Dios las va a proveer para nosotros. Si son una necesidad real, Dios las va a proveer para nosotros. Dios, como buen Padre, no nos va a dar todo lo que queremos. No nos va a dar todo lo que pidamos. No nos va a dar todo lo que creemos necesitar. Pero sí nos va a dar todo lo que realmente necesitamos, lo que realmente es necesidad. Y a unos les da muchos y a otros nos da poco, pero ¿saben qué? Estamos dentro de la economía de Dios y Él sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que podemos manejar. Yo no sé qué haría si tuviera un montón de dinero. No me lo imagino. No me puedo, puedo decir, guardar para la educación de mis hijos, comprar una casa a mi mamá que no la necesita porque ya tiene su propia casa, comprar otra casa para mí y venirme de allá de West Chula Vista, ¿verdad? Y acá para acá, ¿verdad? En donde las casas están grandotas y blancas y tienen todo tipo de cosas, tienen refrigeradores de puerta francesa y tienen el internet conectados al refrigerador pero ¿saben por qué no me vendría? Porque todas las comunidades aquí tienen una sola salida y me volvería loco cada mañana tratando de salir de una de ellas. Tendría que salir como a las 2, 3 de la mañana para no encontrarme con, por ejemplo, aquí la calle Santa Cora. ¿Alguna vez la han visto cuando la escuela está en función acá y están llevando chamacos y recogiendo chamacos? Y esta es la única calle que hay para salir de toda esta comunidad. Lo siento mucho. No sabría cómo, no tengo la paciencia. Así es que mejor, mire, vivo del otro lado del 805 y me vengo por toda la Orange, Olympic Parkway, como a 60. No es cierto, 45, 50. Pero llego aquí como en 15 minutos. O me vengo por toda la East Palomar y me voy por la East, tranquilo, ¿verdad? Y veo las colotas para salir de todas las comunidades aquí. ¿Saben que me quedo con West Chula Vista? Pero en fin, volvamos al tema. Dios ya había preparado todo para Ruth y para Noemí. Se tenían que preocupar, sí. Ruth se tuvo que preocupar por levantarse temprano, por ir a los campos. Se tuvo que preocupar por espigar, por ver si la iban a dejar espigar en los campos en el que había ido. Sí, tenía que preocuparse por todo eso. Pero Dios ya había preparado todo para que llegara al campo de Moab, al campo de Boz, para que llegara al campo de este pariente que finalmente iba a ser el pariente redentor que se le va a llamar más adelante, o el Goel, como se le llama en hebreo. Dios ya lo había preparado y lo hizo todo para que tanto Noemí como Ruth se dieran cuenta que Él estaba a cargo. Y creo que está diciéndonos a nosotros también aquí hoy que Él está a cargo de nosotros. Yo no sé qué necesidades tengan ustedes ahorita, yo no sé por qué necesidades estén pasando. Quizás sean necesidades financieras, quizás sean necesidades de salud, quizás sean necesidades de vivienda, quizás sean necesidades, yo no sé. Pero yo sé una cosa, que Dios es un Dios proveedor, que Dios provee para sus hijos, que Dios provee y en abundancia para todo lo que necesitamos. El Señor Jesucristo mismo les dijo a los discípulos en Mateo 6, comenzando con el versículo 31, les dijo: no se preocupen, ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo eso. Pero su Padre Celestial, noten que dice, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De qué comer? ¿De qué vestir? ¿De qué beber? De lo esencial, de lo que necesitamos para vivir. No de todo lo que queremos, no de todos los lujos, no de todas las cosas extras que a menudo deseamos porque las vemos en la televisión o porque vemos que alguien las tiene y nosotros no. No, para todo lo que necesitamos, las necesidades que tenemos. Él sabe
que tenemos necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, el consejo que les da es, por lo tanto, busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a suceder? Les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. ¿Se fijan? No se preocupen por el día de mañana. Están preocupados porque vamos a comer mañana. Pues nos comemos el recalentado de lo que quedó hoy. Últimamente. Está bueno. Unos frijolitos refritos, calientitos, con unos chilitos serranos, unas tortillas de maíz, un café negro. Calle, boca, pare, lengua. Por favor, tráigame una orden para llevar. No nos preocupemos por el mañana. Mañana va a traer su propio afán. Mañana va a traer su propia preocupación. Mañana le aseguro que se va a levantar y va a encontrar algo por qué preocuparse. ¿Sí? Alguien se le olvidó comprar pasta de dientes. Se va a preocupar porque se va a tener que ir sin lavarse la boca. Cada día trae sus propias preocupaciones. No se preocupen por el día de mañana. Noten lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. Dice, no se preocupen por cuánto, por nada. Que sus peticiones sean que conocidas delante de Dios, como en toda oración y ruego, y agréguenle que acciones de gracia. Sean agradecidos. Denle sus peticiones a Dios y sean agradecidos por las peticiones a las cuales ya ha contestado y por todo lo que les ha dado ya. Hagan conocidas todas esas peticiones delante de Dios en oración y ruego, y denle gracias por lo que ya les ha dado. Versículo 7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Si nuestra mente está guardada en Cristo Jesús, si nuestros pensamientos están guardados en Cristo Jesús, si pensamos en todo lo bueno que es, en todo lo lleno de gracia que es, en todo lo misericordioso que es, en todo lo bondadoso que es con nosotros, en todo lo que nos ha dado y suplido hasta ahorita, ¿saben qué? Vamos a tener paz, vamos a estar tranquilos, porque confiamos en Dios, confiamos en que Él se va a encargar de nosotros. A su tiempo vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros y vamos a estar contentos. Sí, Ruth tuvo que ir, Ruth tuvo que cosechar, Ruth tuvo que encontrar, pero como vamos a ver más adelante, la semana que entra, Ruth obtuvo lo suficiente para ella, obtuvo lo suficiente para ese día y obtuvo lo suficiente para muchos días más. ¿Por qué? Porque confió en que Dios iba a proveer para ella. Recuerdo un corito, no sé cuántos de ustedes conocen los coritos, pero me acuerdo un corito que cantábamos en la iglesia a la que yo iba en Mexicali. Si se lo saben, cántenlo conmigo, va algo así. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón se llena de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar. Conoce tus penas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón se llena de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar. Conoce tus penas, tus cargas, Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar. ¿Lo creen? ¿Lo creemos?
Lo guardamos en nuestro corazón y sabemos que Él es nuestro Padre Celestial, que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Entonces debemos estar contentos. Entonces debemos estar tranquilos. Entonces no debemos afanarnos, ¿sí? Porque luego nos vamos a llenar la cabeza de canas verdes, si no nada más blancas, que es lo normal. Verdes. Van a parecer Grinches. Entonces no se afanen tanto, no nos afanemos tanto por el mañana, no nos afanemos tanto por lo que no tenemos. Seamos agradecidos por lo que ya tenemos y esperemos que Dios cumpla su promesa de suplir todas nuestras necesidades. Amén.